Geoestrategia naval, teoría del poder marítimo de Alfred Mahan. Alfred Thayer Mahan, 1840-1914, fue un oficial naval norteamericano, ascendido a contraalmirante por sus méritos intelectuales, educador y estratega, considerado como la persona que estableció los fundamentos de la historia naval moderna. Dado lo relevante de su legado, se pretende ilustrar respecto a la contribución que el contraalmirante Mahan desarrolló en tres perspectivas diferentes, a saber, historia, estrategia y geopolítica. Autor de más de una docena de libros y 137 artículos, estableció la base para nuestra comprensión de la época que va desde 1660 a 1815, época de las velas de combate, cuando España, Gran Bretaña, Holanda y Francia estaban comprometidas en una lucha por obtener ventajas económicas. El método empleado por él era del tipo deductivo, basando sus pensamientos a través de una serie de estudios de historia naval universal como de asuntos de ocurrencia internacional. La historia enseñaba que aquel que podía dominar el mar, también podía dominar a sus enemigos. En esa época, el poder naval constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de una nación, al igual que el de sus rivales de ultramar. Este filósofo del poder naval estaba empeñado en prever en qué forma el uso militar del mar podría determinar el resultado de los dramáticos y peligrosos cambios y desequilibrios en la política mundial de 1900, donde la Pax Británica estaba llegado a su fin con la aparición de Alemania, Japón y los Estados Unidos de Norteamérica como potencias navales. A la pregunta vital ¿qué reemplazaría, y qué rol tendría el poder naval en la dirección futura de los asuntos internacionales? Mahan sabía que la historia contenía pistas valiosas que apuntarían hacia una respuesta. La obra de mayor influencia de Mahan, La influencia del poder naval en la historia 1660-1783, publicada en 1890, constituyó un intento deliberado por definir los principios del poder naval en una época de transición tecnológica, donde el pensamiento naval iba quedando rezagado con respecto a la tecnología naval, especialmente en Estados Unidos, razón por la cual elaboró una teoría estratégica sobre la cual fundamentar la doctrina estratégica naval para dicha nación. La década siguiente estuvo saturada de acontecimientos internacionales de gran importancia para la historia naval. Del mismo modo, otra obra de renombre fue la titulada Estrategia Marítima, publicada en 1911. Ambas publicaciones impactaron a los círculos gobernantes tanto en el extranjero como en su país. Fue el primer autor que reconoció la importancia del control del mar y el rol que éste ha desempeñado en la historia mundial. Los escritos de Mahan contribuyeron al resurgimiento de un imperialismo radicalizado entre las grandes potencias, las cuales se lanzaron en una desbocada carrera destinada a apoderarse de colonias en ultramar. En esos años, Estados Unidos de Norteamérica se expandió en los océanos. Adquirió el archipiélago de Hawái y en el centro de la cuenca del Pacífico. Por medio de la guerra contra España, 1898, se apoderó de Guantánamo, Puerto Rico y Filipinas. Se adueñó de la zona del Canal de Panamá, donde construyó el estratégico paso interoceánico de unión entre el Atlántico y el Pacífico. Sus teorías fueron exitosamente adoptadas por los Estados Unidos de Norteamérica entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo pasado, llevando a dicho país a alcanzar todos sus objetivos políticos, económicos y militares. Muchos reconocen en Mahan al más importante geopolítico a la fecha, quien fuera siempre un ardiente propagandista acerca de la expansión de los Estados Unidos de Norteamérica hacia territorios y áreas de ultramar. La influencia de los océanos en la vida de las naciones es la consecuencia de una realidad, por lo común, inadvertida. El mar es la mayor totalidad de nuestra tierra y las partes mayores en él son solamente islas. Nuestras residencias están rodeadas por el agua, aun si se hallan situadas bastante tierra adentro, y en el fondo de cada horizonte que se extiende a lo lejos brilla el mar. Se distinguen diversos factores geográficos, políticos, económicos, estratégicos y sociales que generan el permanente y creciente influjo del mar en la existencia de las naciones. Poder marítimo es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país tanto en la paz como en conflicto. En síntesis, consiste en la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio. El poder marítimo está integrado por dos elementos de distinta naturaleza pero complementarios: los intereses marítimos, los cuales le otorgan la sustancia, y el poder naval que los defienden. Al analizar con detención el conjunto del poder marítimo, se observa que los intereses marítimos encierran sus valores económicos y sociales, mientras que el poder naval los políticos y militares. Los primeros ingredientes concurren al desarrollo, mientras que los restantes, a la seguridad. La sumatoria de desarrollo y seguridad redunda en poder nacional. Lo anterior explica la existencia de potencias marítimas prósperas y pujantes.
Con mucha frecuencia, poder marítimo se confunde con poder naval por una mala traducción del término sea power o poder marítimo. Intereses marítimos es el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar que obtiene una nación de todas las actividades relacionadas con el uso del mar. Las labores las realizan tanto el Estado como los privados en la alta mar, aguas jurisdiccionales, fondos marinos y litoral con la finalidad de aprovechar sus facilidades y explotar los recursos contenidos en ellos. Los componentes de los intereses marítimos son: Marina Mercante Nacional, transporte marítimo y fluvial, terminales marítimos, comercio exterior, flota pesquera e instalaciones de apoyo, buques e infraestructura de investigación científica oceánica, industria naval, establecimientos de explotación de las aguas y fondos marinos, deportes náuticos, cruceros de turismo. Los intereses marítimos, a pesar de sus inequívocos alcances políticos, económicos, sociales y militares, no atraen de manera normal al hombre. La comunidad humana tiende a desarrollar sus labores en su entorno natural, la tierra firme. A fin de explotar el mar, en toda su amplitud y profundidad, el pueblo junto con los gobernantes requieren de una vigorosa conciencia marítima. Esta constituye el conocimiento cabal y reflexivo del mar y sus proximidades, tanto sobre su real naturaleza como de sus posibilidades políticas, económicas, sociales y militares. Cuando la geografía lo permite, la conciencia marítima facilita la labor de orientar a la nación hacia un destino oceánico y convertirlo en una potencia marítima próspera y pujante. Uno de los factores que ejerce marcada influencia en la formación de una potencia marítima es la decisión del gobernante en crecer hacia el exterior. Para tal efecto, el Estado debe introducir profundas reformas en las estructuras económicas, sociales e incluso políticas. Entre las principales se encuentran fijar aranceles bajos y parejos, eliminar subsidios directos e indirectos, suprimir rigideces laborales, establecer sistemas impositivos equivalentes con los niveles internacionales, incentivar la inversión y el ingreso de capitales, velar por la reciprocidad foránea, orientar la educación hacia el mar y adoptar un rol subsidiario. Cabe recordar que el mar ha sido el escenario de las batallas cruciales donde se jugó el destino de la humanidad. Salamina y Actium permitieron la preeminencia del pensamiento greco-romano ante la embestida de Oriente, personificado en los persas y los egipcios, respectivamente. El mundo cristiano sobrevivió a la agresión del islamismo en Lepanto. La derrota de la Armada Invencible señaló el inicio del ocaso del Imperio Español. Trafalgar marcó el apogeo del Reino Unido y de la Pax Británica. Leyte rubricó el predominio mundial de Estados Unidos de Norteamérica. Todo lo anterior confirma que la política mundial depende en gran medida de su poderío marítimo. Como corolario de la historia, se desprende, tal como lo escribe un griego anónimo, que un país al crear y desarrollar su poder marítimo aumenta su influencia política, económica, social y militar. El ámbito donde ejecuta sus actividades abarca, a través de los mares, el planeta completo. Se hace vecino de todas las naciones con litoral, pues sus fronteras se extienden hasta donde recalan sus buques comerciales, científicos y militares. Sir Walter Raleigh afirmaba que, quien manda en el mar, manda en el comercio, quien manda en el comercio dispone de las riquezas del mundo y domina, en consecuencia, al mundo entero. La frase anterior continúa siendo válida, mientras el buque sea el medio de transporte más rentable para el comercio internacional. Si en el futuro lo reemplaza otro vehículo de mayor eficacia, Mahan y sus teorías están condenadas a pasar al olvido. Pero hasta la fecha, nada hace suponer que lo anterior pueda suceder. La reputación de Mahan como historiador se debe fundamentalmente a sus dos libros, La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783, y La influencia del poder naval en la Revolución Francesa y el Imperio, 1793-1812, publicados en 1890 y 1892, respectivamente. Los dos libros suman más de 1300 páginas y están dedicados principalmente a la historia naval de Gran Bretaña desde 1660 a 1812, con una omisión de los años 1784-1793. Tratan de la narración de las batallas navales contra Holanda, España, Dinamarca y, sobre todo, contra Francia, así como de los acontecimientos políticos que las provocaron y las consecuencias políticas, económicas y militares que se derivaron de ellas. La paralización del comercio obliga a pedir la paz. Las guerras se ganan desde el mar, por el estrangulamiento económico del enemigo, puesto que el poder naval dominante hará desaparecer al enemigo de una determinada zona marítima, o le permitirá aparecer en ella únicamente como si se tratara de un fugitivo. De la misma manera, las guerras se pierden si no se puede evitar la estrangulación del propio país. El control del comercio marítimo a través del control del mar es la función principal de las marinas.
En opinión de Mahan, esta fue la lección más importante de la historia y que estuvo avalada por el triunfo de Inglaterra sobre sus enemigos continentales durante un siglo y medio de guerras intermitentes. Los pensamientos de Mahan en la guerra ruso-japonesa prueban sus dos temas centrales: el uso de la flota concentrada y la ofensiva. Rusia perdió porque dispersó sus fuerzas y la utilizó defensivamente. Rusia dividió su flota del Pacífico para proteger Puerto Arturo y Vladivostok, además dividió a su fuerza naval entre el Báltico y el Pacífico. Esta estrategia dio como resultado desastrosos errores. Primero, ello permitió a los japoneses el uso del mar para la proyección del poder militar a tierra y apoyar las acciones en Puerto Arturo por tierra. Segundo, cuando la flota rusa del Báltico arribó, ella no podía concentrarse con la flota rusa del Pacífico, porque esta última había sido destruida por los japoneses en Puerto Arturo. El valor estratégico de un lugar cualquiera, para Mahan, dependía de tres condiciones principales: su posición, dicho con más exactitud, su situación, su poder militar, ofensivo y defensivo, y los recursos del lugar en sí y del territorio circundante. De estas tres condiciones esenciales, la primera, o sea la que concierne a la situación, es la principal, por cuanto la fuerza y los recursos pueden ser suministrados o aumentados artificialmente. Pero no está en las manos del hombre cambiar la situación de un puerto que se halla fuera de la zona de influencia estratégica. Los factores relacionados con el poder marítimo, la situación geográfica. Debe asegurar un expedito acceso al mar que permita una fácil vinculación con las regiones de mayor interés y conveniencia. Asimismo, valora las relaciones con los países vecinos, en especial cuando no mantienen ambiciones de expansión territorial, ya que ello le permite al país centrar todos sus esfuerzos más allá de sus propias fronteras, donde podrá establecer posiciones para apoyar a sus fuerzas navales. Si tales posiciones son insulares, tanto mejor, y más aún, si están geográficamente bien situadas para controlar el tráfico marítimo en disputa. Destacó que la aplicación de este principio permitió la dominación británica por varios siglos, configuración y conformación física del territorio. Sostuvo que, en gran medida, la morfología y la conformación de las costas determinan la inclinación del pueblo hacia el mar. Considera que es más importante que la longitud del litoral, las condiciones de los puertos en cuanto a su ubicación, capacidades y facilidades para su defensa. Por otra parte, añade que si el territorio es fecundo en una amplia gama de elementos, es difícil que la población sienta el impulso de ir hacia el mar, y que ocurre exactamente lo contrario cuando un país es pobre y carente de recursos. Extensión del territorio. La extensión del territorio debe guardar relación con la cantidad de habitantes del país, ya que si la población es escasa, no tendrá la capacidad necesaria para poblar y defender una extensión grande, lo que puede llegar a constituir un factor de debilidad más que de fuerza, frente a las ambiciones de expansión externas. Recursos naturales. En general, considera que constituyen un factor de fuerza cuya sobreabundancia puede llegar a condicionar el temple marítimo de los pueblos. Población. Considera que es influyente tanto en cantidad como en su actividad laboral. Para ser poder marítimo se requiere que un alto porcentaje esté dedicado a las actividades relacionadas con el mar. Esta constituye la reserva naval, carácter nacional. Mahan considera que los pueblos marítimos que poseen aptitudes e inclinaciones comerciales promueven un intenso movimiento marítimo, el cual constituye la base fundamental para el desarrollo del poder marítimo. Mantenía una visión desde una perspectiva indiscutiblemente estadounidense. Todos los hombres buscan la ganancia y, más o menos, aman el dinero, pero la forma en que se busca la ganancia tendrá un marcado efecto en las fortunas comerciales y en la historia del pueblo que habita un país. Clase de gobierno. Asigna una gran influencia al carácter de los gobernantes y sus instituciones sobre el desarrollo de una nación y del poder marítimo. Al respecto, señala los diversos rasgos de un país y sus pobladores constituyen las características naturales de las naciones, lo mismo que los individuos empiezan su carrera. Las funciones que ejercen los gobiernos sobre aquellas equivalen a las que desempeña en estos la voluntad, y así como de que ésta sea o no inteligente, enérgica y perseverante, dependen los éxitos o fracasos de la vida de cada individuo. Los de las naciones son consecuencia de idénticas cualidades mostradas por sus gobiernos. En tiempos de paz, el gobierno puede favorecer con su política el crecimiento natural de las industrias de un pueblo y su afición a buscar aventuras y ganancias por medio del mar, y hasta puede intentar la creación de tales industrias o aficiones donde no existan espontáneamente. O por el contrario, puede el gobierno obrar desacertadamente y estorbar o detener el progreso que el pueblo hubiera llevado a cabo dejándolo en libertad.
Y agrega, parece probable que si un gobierno obrase de completo acuerdo con las inclinaciones naturales de su pueblo, lograría dar el máximo impulso a su desarrollo bajo todos los conceptos. Es interesante destacar que Mahan en su último libro, El interés de América en el poder marítimo, presente y futuro, predijo que Estados Unidos bien podría ser el sucesor de Gran Bretaña, como potencia marítima dominante en el mundo, en razón a la dimensión continental de su territorio, a la base insular de este y a la fortaleza de su economía. Insistió en la necesidad de aumentar el poder naval estadounidense, que se encontraba debilitado después de la Guerra Civil.